Bueno, bienvenidos a este video. Vamos a empezar a trabajar con esa cuestión que me estaban comentando acerca del feedback y sobre todo esos temas que por supuesto los grabo para que ustedes lo vean una y otra vez y sobre todo que tengan por supuesto un trabajo de calidad. Bueno, me estaban comentando acerca de la cuestión del aire acondicionado. Esto por supuesto sabemos muy bien que se puede calcular con monofásico si es que nosotros queremos interactuar o interpretar esta parte. Sale que por supuesto estamos nosotros empezando a trabajar, ¿no? Y bueno, también es muy importante en la cuestión de la empresa, fábrica, industria, oficina, que también obviamente se necesita un aire acondicionado. Bueno, vamos a iniciar sobre esta parte. ¿Por qué ventilar? Bueno, pues obviamente es para acondicionar las situaciones o condiciones de higiene, como aquí lo estoy marcando. Obviamente esto es algo muy importante actualmente, ¿no? Sabemos que el COVID, por supuesto que ahorita vuelve a salir, vuelve a tener un rebrote muy importante, pues viene de la mano, ¿no? Con estas cuestiones de la seguridad y sobre todo la higiene. Hay, como dice, condiciones de higiene y confort para locales domésticos, salas de reuniones u oficinas. Esto con la finalidad, por supuesto, de tener pues un ambiente o un clima, por supuesto, agradable, ¿no? En este caso también puedo decir que es por condiciones de higiene o por confort, que al final del día pues también es una parte muy importante que hay que señalar en este aspecto. Hay que tener en cuenta algo, que obviamente cuando se utilice un aire acondicionado, pues es mitad y mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es trabajar un poco con lo que es la cuestión de la ecología y obviamente con el confort. Por eso es que digo mitad y mitad. Cuando se trabaja con un confort, cuando se tiene la idea de un confort, desgraciadamente se utilizan recursos o más, vamos a ponerlo de esa forma, de interpretar o empezar a conectar pues este tipo de aparatos, ¿no? Eh, ¿Por qué el aire acondicionado? Bueno, el aire acondicionado es una forma muy sutil de trabajar con sistemas que te brinden un aire acondicionado, o mejor dicho, que te brinden un confort. Otra vez caigo en lo mismo, ¿no? Caigo mucho en esto porque eh, pues se tienen que utilizar diferentes estructuras, ¿no? Hablando en término arquitectónico, hablando tanto en suelo como en la parte de arriba de una oficina o local, es muy importante eso. ¿Y qué condiciones debes de tener para tener obviamente un aire acondicionado? Ahora bien, la parte ecológica, gastas por supuesto electricidad, gastas también recursos naturales, que obviamente es el aire, ¿no? Que lo genera, pero me estoy refiriendo a que tienes que tener el clima pues de 23, 24 grados, que eso es por lo regular algo que supuestamente este, se tiene que acondicionar, ¿no? Eh, el punto de partida es que obviamente trabaja con dióxido de carbono, humo, como dice ahí, y por supuesto respiración difícil por la polución del aire, es decir, eh, todo esto incrementa contaminación, ¿sale? Todo esto incrementa contaminación. Obviamente esto que estamos hablando es un aparato pues de lujo, puedo considerarlo, para locales, pero si lo trabajamos para industria, puedo atreverme que pues sí es obviamente bueno, no satisfactorio, bueno. A mí alguna vez me tocó ver, por supuesto, la instalación de un aire acondicionado de un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, que por lo regular, pues sí es otra instalación muy aparte de la hidráulica, muy aparte de la eléctrica, muy aparte de la electrónica, que obviamente para sacar el aire acondicionado, vaga mi expresión, en un hoyo, en un agujero, pues sí es relativamente complejo, ¿no? Utilizar láminas, estructuras y que obviamente esas estructuras lleguen a conducir el aire, que fabricado, por supuesto,
y que salga diferentes ventilaciones o agujeros. Claro está, esta parte es muy interesante porque pues obviamente tienes un confort y para los locales o áreas que están contaminadas o que tienen un poco de dióxido de carbono, por ejemplo, pues es muy bueno, ¿sale? Pero ¿a qué estructura o a qué tipo de precio tú puedes trabajar con el aire acondicionado, ¿no? Es una cuestión muy importante donde por supuesto lo empezamos a ver o trabajar con esta situación. Bueno, ¿cómo ventilar? Bueno, abriendo la ventana, eso siempre ha sido lo factible, ¿no? Usando un extractor, por supuesto, y usando aire acondicionado. Vuelvo a repetir, no todos tenemos aire acondicionado, o no solamente las fábricas, sino también casas, pero también casas que ya tengan una estructura o que sean ya prácticamente residencias, ¿no? Que, bueno, por supuesto, pues es un costo muy alto, vuelvo a repetir. Ahorita lo que está diciendo, ¿no? En transporte público tienes que abrir las ventanas o prácticamente en tu casa abrir las ventanas, pues para evitar los brotes de COVID, ¿no? O que se ventile esta parte, por supuesto, de la casa. Esto es muy importante porque al final, pues tenemos que tener una cierta seguridad y ver más, ¿no? Acerca de lo que está pasando, que ha habido más rebrotes aquí, por ejemplo, en la ciudad de Puebla. Pero vemos que ahí está el famoso aire acondicionado. Ahora bien, eh, esto, pues al final de cuentas, viene todo con la posibilidad de una corriente de aire frío. Claro, por supuesto, ¿no? Estos climas que a veces son artificiales pueden provocar, pues, obviamente más enfermedades, ¿no? Por ejemplo, entras a un centro departamental o entras a una tienda departamental y entras con una temperatura, pues, entre comillas, agradable, pero sí es un poco brusco el cambio, porque a lo mejor estamos en abril, ¿no? Por ejemplo, y cuando entras al centro departamental o a lo que es la tienda departamental, pues esa es la cuestión, ¿no? De cómo puedes ver que se genera este tipo de cambio. Por supuesto, ¿no? También se puede trabajar para invierno, como lo dice aquí, pero al final del día, un aire acondicionado se tiene que saber el por qué lo vas a utilizar. Es una pregunta, apúntenla, ¿por qué lo vas a utilizar? ¿Y qué es lo que vas en sí a tener como objetivo? Es decir, ¿qué tipo de orientación lo puedes tener? ¿Confort, por ejemplo? Como lo acabamos de decir, confort o aquí como lo dice, una condición de higiene. Pero esta parte que acabo de otra vez de señalarlo, pues es importante porque la condición de higiene, claro está, tienes que saber el por qué, ¿no? Eso también, ¿no? Higiene de qué o para qué o por dónde, esa es la situación. Esto, por supuesto, necesitamos una descripción bastante seria, ¿no? Sobre todo en el trabajo. Aquí están uno de los detalles muy finos, ¿no? Donde podemos observar cómo prácticamente está colocado la mayoría de algunas instalaciones el aire o el aire acondicionado. Fíjate qué curioso, ¿no? El aire acondicionado a veces puede ser el aparato gigantesco, ¿no? Es el módulo, que por supuesto es una maravilla porque en unos cuantos segundos te puede enfriar o te puede calentar el aire. Pero cuidado porque este tipo de aire, por supuesto, puede hacer daño, ¿no? Es un refrigerador prácticamente, vamos a ponerlo de esa forma. Y la cuestión de por qué, confort o condiciones de higiene, esas son las dos condiciones, o eso es lo importante, ¿no? Que estoy comentando. Ahora bien, aquí podemos observar, ¿no? Rápidamente, por supuesto, este tipo de forma, ¿no? Donde ustedes pueden ya utilizar un dibujo técnico y vean qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Hay aire acondicionados de tipo ventilador, ¿no? Como ya lo he comentado en la parte de arriba, aquí están, ¿no? Está en un extractor o ventilador, abriendo vilmente la ventana, como lo estoy aquí marcando, o usando un aire acondicionado, que por supuesto es muy caro, ¿no? Es carísimo este tipo de aparatos. Ahora bien, aquí podemos observar el punto de partida de muchas instalaciones que podemos decir que la mayoría están mal. Aquí vemos que el aire acondicionado, donde dice mal, simplemente es un ventilador, donde pues obviamente ahí dice inexistencia de entrada de aire, ¿no? Por ejemplo, que al final de cuentas vemos que puede sacar o puede meter aire, ¿no? En esta condición. Pero ahora,
aquí donde está mal, como pueden observar en el dibujo, pues simplemente saca el aire que está en el cuarto y es bastante engorroso, o prácticamente ahí se puede decir que te falta el aire, ¿no? Por supuesto, esta cuestión casi no se nota, pero al final de cuentas podemos observar que la entrada de aire es insuficiente, ¿no? Cuando lo podemos nosotros observar. Y es ahí donde, por supuesto, en término ya físico, en término de análisis físico, de una forma de ahí de ver la situación, podemos observar que pues se ponen de malas, ¿no? Por ejemplo, o llegamos a tener ese tipo de mala concentración por falta de aire, te mareas, o obviamente te puedes desmayar, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que también nosotros tenemos que observar y claro está, tenemos que revisar esta parte de la forma de ventilar, ¿no? Nosotros no somos, por supuesto, ¿cómo se llama? Arquitectos o constructores o técnicos de aire acondicionado, pero sí es muy importante nosotros señalar que la cuestión es que sí vamos a tener que ver esta parte de lo que es el aire acondicionado, ¿no? Si nos toca esta tarea, podemos observar que lo podemos hacer bien, es decir, como la imagen que dice bien, valga la expresión. Vean que está el mismo ventilador y en la puerta está lo que es una rejilla. Esta rejilla, por supuesto, es donde entra el aire, por supuesto, y puede ser ventilado, ¿no? En este caso, o al revés, puede ser la entrada de aire que, por supuesto, entra por la puerta, vamos a ponerlo así, y sale por el ventilador, o al revés, vuelvo a repetir, ¿qué significa? Que entra por el ventilador y sale por la puerta, ¿no? Esta es una cuestión, por supuesto, ya de técnicas de ventilación y aire acondicionado, que bueno, pues al final de cuentas podemos ver que puede ser un sistema reversible, ¿no? De ventilador que entra y sale, o puerta que entra y sale, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma, pero vean que obviamente, pues sí, ¿no? Se necesita una cuestión importante y sobre todo trabajar con ese tipo de aires acondicionados, ¿no? Que bueno, pues ahí está esta parte, ¿no? No hay que ser, por supuesto, especialistas para saber que se necesita pues una entrada, ¿no? Por supuesto física para que entre por supuesto el aire. Aquí podemos observar, ¿no? Pues obviamente las cuestiones que lo hemos visto, ¿no? Incluso en el centro de autobuses que es la Tapo, allá en la Ciudad de México, por ejemplo, algunos locales o prácticamente tiendas departamentales ya de años, por supuesto. Vean que ahí vemos que en el baño, por ejemplo, donde está, por supuesto, la taza de baño, podemos observar que el ventilador está mal, porque está hacia arriba, como pueden observar. En la parte de bien, donde dice ahí el cuadro, por supuesto vemos que el ventilador o el extractor está en la parte lateral, o sea, en una pared arriba del baño. Por supuesto, en términos físicos, en términos de corrientes de aire, que por supuesto esto es, se le conoce como zonas muertas, al final de cuentas tiene que ver un suministro, ¿no? Es decir, cómo llega a moverse el aire, pues obviamente para que ventile lo que es el baño, ¿no? Incluso en casas de Infonavit se ha visto que no, bueno, no está el extractor como tal, no está el ventilador, pero sí está una ventana, ¿no? Una ventana con sus rejillas, donde pues obviamente tú abres ese tipo de mecanismo, obviamente para que circule el aire o la corriente de aire, ¿no? Ya, por supuesto, en términos de física, por supuesto se le puede llamar también como aerodinámica, ¿no? Que al final de cuentas, cómo circula el aire y por supuesto una mejor ventilación. Esto siempre se ha hecho, esto claro está, son detalles que algunos en términos se le conocen como experiencia empírica, pero al final de cuentas esto que estamos señalando pues es importante, ¿no? Nada más para que lo conozcan y por supuesto trabajar con ventilaciones adecuadas, ¿no? Simplemente es una parte muy buena donde nosotros podemos empezar a trabajar. Vean, eh, por supuesto, ¿no? Cuando tú estás en una casa, pues obviamente no se puede colocar en la parte de abajo la ventilación, ¿sale?
Hay casos que se han hecho, ¿no? Hay casos, lo hemos visto que obviamente son erróneos, son cosas erróneas, que la ventilación está por debajo o está abajo de la casa, eso por supuesto está mal. Tiene que estar bien ahí y 4 metros de altura, ¿sale? Bueno, hay que cuestionarlo ahí porque 4 metros de altura, bueno, pues una casa o una ventilación, o mejor dicho, una casa, una casa, sí, una casa o un departamento, un edificio, pues no hay 4 metros de altura, puede haber 3, ¿no? O puede haber a lo mejor 3 y medio, pero 4, bueno, pues hay que cuestionarlo en este caso. Vemos que son 4 metros de altura mínimo y al final pues ahí dice bien, que significa que pues, el aire tiene que estar en la parte de arriba o tiene que circular por supuesto el aire en la parte de arriba. Es algo bastante bueno y por supuesto lo podemos observar. Bueno, aquí por ejemplo ya estamos viendo las definiciones del aire acondicionado. Definición del aire acondicionado donde pues se puede utilizar de pared o mural el suelo, que obviamente eso tendrá que verse también, como lo dice ahí, de techo, ¿no? O cassettes, que obviamente son instalaciones de un falso techo. Esto lo vemos mucho en las zapaterías, en los centros comerciales, en el cine, por ejemplo, donde son los famosos techos falsos. Es decir, que tienen el unicel, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma, y ahí es donde se conecta, por supuesto, esta parte del aire acondicionado. Esto es algo, por supuesto, ya que tiene muchísimos años de uso y claro, al final del día pues ustedes podrán escoger esta parte, ¿no? Así que pónganle un play o pónganle una pausa para que ustedes más o menos escojan y describan pues obviamente esta parte del aire acondicionado, hacia dónde va, dónde se dirige y por supuesto qué es lo que se necesita en esa parte, ¿no? Que es algo por supuesto bastante bueno conocerlo. Ahora bien, aquí podemos observar los famosos splits, que por supuesto es una unidad que pueden ir en el exterior, por supuesto, y es para jalar, ¿no? En este caso el aire o extraer el aire. ¿Dónde lo va a sacar? Por supuesto, en la parte de afuera, valga la redundancia, valga la expresión. Pero al final de cuentas, pues obviamente tienes que hacer el hueco, ¿no? En la pared. La pared tiene que ser, por supuesto, fuerte para que se coloque ese tipo de sistema. Ahora bien, también requiere algunos o casi todos agua para, obviamente, calibrar o trabajar con la temperatura, ¿no? Esta parte de lo que es el aire acondicionado, ¿no? Se puede utilizar en el mural, en el suelo, en el techo cassette, como ya lo hemos visto. El cassette no es otra cosa más que pisos o plataformas falsas, como ya lo comenté hace un momento, pero aquí viene lo que les comentaba, un desgaste. Por supuesto, tienes que hacer el agujero, tienes que conectar la tubería, tienes que conectar, por supuesto, el agua, etcétera, pero al final de cuentas tú tienes que revisar pues obviamente también la electricidad, la carga, ¿no? Los watts que consume y por supuesto conectarlo en forma monofásica para obviamente edificios o diferentes sistemas que podemos nosotros observar o tener en cuenta. Otro tipo de importancia, vean, aire acondicionado en la ventana, ¿no? Donde podemos observar que se necesitan, por supuesto, diferentes conexiones, como podemos observar en la imagen, y por supuesto pues puede estar en la ventana o muro, ¿no? Obviamente. Eh, es unitario, por supuesto, ¿no? Es compacto y de descarga directa, como dice acá. Pero al final de cuentas, jóvenes, esta parte del aire acondicionado, pues tenemos que tener en cuenta la distribución del aire, ¿no? Eso por supuesto es algo que podemos nosotros utilizar. Ese tipo de tipos de unidades o los splits no es nada complejo, simplemente utilizarlo, escoger por supuesto el tipo de unidad y dónde lo vas a colocar, ¿no? Para que solamente tú puedas revisar esta cuestión de lo que es esta parte de los splits.